Bueno, si les parece, vamos a conocer en primera instancia por qué a la Organización Panamericana de la Salud le interesó sumar esfuerzos junto con la coordinadora para llevar adelante este informe. Así que la primera pregunta va para usted, doctor Benia. ¿Cuál fue el interés de la OPS en impulsar este informe, este proyecto que, bueno, vamos a conocer los resultados? La estrategia de cooperación con el país de OPS en Uruguay vincula fuertemente con los Objetivos Sanitarios Nacionales, que tuvieron una primera edición en 2015 y una segunda edición en estos primeros años de esta administración hacia 2030. Ya en el 2015 e incluso antes, el tema de la salud mental en general y de la problemática del suicidio en particular venían ocupando un lugar ascendente en jerarquía en la agenda pública. OPS ha venido trabajando en respuesta a los desafíos que ha implicado la nueva ley de salud mental. Allí hubo un esfuerzo de colaboración para definir el primer plan nacional de salud mental que fue presentado en 2020. Y en el campo del suicidio en particular, dado que la problemática, los indicadores más frecuentes muestran un ascenso creciente y ocupa más relevancia en la agenda pública, se buscó la forma de generar un aporte para que hubieran decisiones informadas en la definición de la política pública en este campo. Por eso nos pareció importante, dado que el país hacía muchos años que venía haciendo esfuerzos de distinta naturaleza para dar respuesta a esta problemática, generar un acuerdo de cooperación técnica con la Coordinadora de Psicólogos para hacer una revisión de todas las acciones, las políticas, las intervenciones que se habían desarrollado en el país en los últimos 30 años, para identificar allí los aciertos, las iniciativas que tuvieron mejores resultados, cómo se construyeron esas iniciativas, cuáles fueron sus fundamentos, tratando por un lado de ir construyendo como un marco conceptual para abordar la temática, pero a su vez la sistematización de cómo habían funcionado las respuestas, de dónde se habían generado, de ámbitos gubernamentales, de sociedad civil, de ámbitos académicos, a efectos de poder ofrecerle a los decisores de política pública, tanto a nivel macro como a nivel meso, o sea, a nivel país como a nivel de otros estamentos o de los prestadores, la mejor información posible para que las acciones tengan soporte técnico, se basen en la evidencia y puedan de algún modo ser monitoreadas en sus resultados, que es lo que uno busca a la hora de hacer estos acuerdos de cooperación técnica. Desde OPS, ¿cómo se visualiza esta problemática en nuestro país teniendo en cuenta el contexto ya sea regional o latinoamericano? Uruguay viene ocupando los primeros lugares a nivel regional. Es una problemática que se presenta multideterminada, con un alto nivel de complejidad, y todo indica que las respuestas tienen que ser intersectoriales, sin perder la especificidad en el abordaje en cuanto a conocimiento técnico, en cuanto a destrezas y competencias, y en cuanto a roles institucionales que deben adquirir cada uno de los sectores y las instituciones que se involucran con el tema. Porque corremos un enorme riesgo en algunos casos de generar respuestas más simples para una problemática que es muy compleja, o generar transferencia de responsabilidades e incluso culpabilizaciones porque no se dimensiona la multideterminación del fenómeno. Entonces, allí es muy importante poner en juego el saber técnico específico para abordar esta temática en el campo de la atención concreta en salud en forma oportuna, en forma técnicamente sustentable, en el seguimiento longitudinal de las personas, que los equipos de salud, los prestadores, se hagan cargo de la continuidad de la atención, pero a su vez poniendo en juego también los recursos comunitarios que continentan desde lo comunitario, no desde lo técnico, a las personas en su tránsito por estas experiencias dolorosas de intentos de autoeliminación, de familias que tienen la experiencia del suicidio en su seno,
Y por otro lado, la intersectorialidad como la articulación de los recursos y las intervenciones para que sean sinérgicos y que no generen contradicciones, ni en la percepción que la población tiene del tema, ni en la toma de decisiones por parte de quienes definen el modelo de atención, definen el seguimiento o no de las personas y definen las intervenciones en el territorio, en la comunidad y en cada uno en su institución. De allí el esfuerzo de sistematizar en un periodo largo, como 3 décadas, las acciones para ver qué aprendizajes, qué lecciones aprendidas sacamos de allí para ponerla a disposición de los decisores. Está claro. Por eso los decisores deberían leer este informe. Ha sido disponibilizado oportunamente. Así, no, ciertamente idea, ¿no? Hemos tenido intercambios con el subsecretario de Salud Pública. Él estuvo informado del primer informe preliminar y fue entregado el informe final al Ministerio de Salud Pública y a las áreas correspondientes adentro de la institución. Y progresivamente, en la medida que la estrategia de cooperación técnica con el país lo requiere, vamos haciendo uso de los contenidos del documento ajustados a la realidad de las instituciones con las cuales interactuamos. 3. Carrizo, ¿por qué la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay impulsó junto con la OPS este informe? ¿Por qué entienden que la salud mental tiene que estar como tema de opinión pública y como tema de debate central a nivel de nuestra sociedad? Bien, en efecto, bueno, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay tiene una trayectoria muy extensa y rica en los asuntos de salud de nuestro país, 35 años de historia, apoyando a un gremio profesional con una perspectiva científica y académica que es muy relevante, y siempre ha tenido como institución profesional un compromiso con los asuntos públicos y con la contribución que podemos hacer desde nuestra especialidad, desde nuestra disciplina, en diálogo con otras disciplinas y otros actores, para mejor comprender y avanzar en propuestas que enfrenten los desafíos que este siglo crecientemente nos ha colocado. Entonces, no es extraño que cuando la OPS nos invitó, nos convocó, nos propuso caminar juntos para entender un poco mejor este fenómeno, esta problemática del suicidio en Uruguay, no tuvimos dudas de que sí nos interesaba participar y nos interesaba aportar fundamentalmente a la mejor comprensión y con resultados que eventualmente puedan ser orientadores de política pública en este sector. De hecho, la Coordinadora tiene varias comisiones de trabajo que son orgánicas. Está la Comisión de Ética, de Asuntos Gremiales, de Colegiación, de Asuntos Internacionales, y hay una que es la Comisión de Salud Mental, que yo quiero subrayar en cuanto a su importancia estratégica en los asuntos que competen a nuestra disciplina y a nuestro interés institucional. De hecho, la Comisión de Salud Mental ha estado participando en los distintos hitos de avance de política pública de nuestro país, contribuyendo con contenidos, con debates, con participación en las instancias, tanto sea en los prolegómenos de la ley de salud mental, la nueva, la que ha cambiado el paradigma de una manera integral, con una perspectiva de derechos humanos, con incorporación de los actores sociales y de las organizaciones de familiares. La Coordinadora está presente activamente con sus representantes en los ámbitos de la ley, ha contribuido a elaborar el Plan Nacional de Salud Mental desde su especificidad. Bueno, estamos comprometidos a cooperar con la OPS para ofrecer tanto a la ciudadanía información relevante, orientación relevante, como a los decisores públicos y a los actores de la sociedad civil organizada, insumos que aparecen en este informe que puedan generar toma de decisiones solventes, más robustas, con mayor
respaldo en investigación científica de calidad, que es lo que estamos haciendo a través de este informe, ofreciéndolo a la sociedad uruguaya. Y ese es efectivamente parte de las razones que llevan a que la CPU tome este desafío, tome esta convocatoria con mucha vocación y decisión. El informe es tremendamente interesante porque hace una recopilación, ¿no? Parte de todo lo hecho en las últimas décadas. Pero también uno podría decir cuando lo lee que también habla de nuestro fracaso, ¿no? Como sociedad, porque se hizo mucho en cuanto a construcción de política pública, pero las cifras nos siguen golpeando fuertemente. Tenemos una tasa de suicidios de 23 personas cada 100.000 habitantes, lo cual nos marca así en un lugar muy complejo para América Latina. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad, Carrizo, por qué usted le recomendaría a los tomadores de decisiones, ya sea de la sociedad civil, del ámbito político público o también del ámbito privado, que se paren sobre este informe para mirar de cara a los próximos años, ¿no? También pensando que se viene un nuevo periodo electoral y que uno desearía que fuera uno de los temas sobre la mesa, ¿no? De la agenda pública. Sí, en principio por esto último que usted dice, esto es uno de los temas prioritarios de la agenda pública. Esto lo dicen las actuales autoridades y también otras fuerzas políticas, pero lo sabe la sociedad nuestra, que esto es un tema sensible, prioritario y hay que prestar atención decididamente. Entonces, en principio, esa es una razón por la que deberíamos recomendar no solamente leer esto, sino también revisar recomendaciones que todos los días salen de la OMS, de la OPS, de otras entidades científicas y políticas de la región, en donde debemos nutrirnos para pensar aportes relevantes y pertinentes. Pero yo creo que la singularidad de este trabajo es precisamente tratar de dar respuesta a esta pregunta crítica. ¿Qué ha pasado que seguimos con tasas preocupantes y crecientes en este campo? ¿Qué ha pasado? Y por eso la singularidad, insisto, de este informe es relevar más de 30 años de políticas y de iniciativas públicas y privadas para enfrentar este desafío muy sensible y que esperamos que surjan de aquí algunas respuestas, algunas pistas, algunas cosas que están muy bien hechas y hay que profundizar, otras cosas que quizás merezcan una revisión y ajuste. Son lecciones aprendidas, aprendizajes que toda política pública debe hacer. Yo creo que aquí hay una lección también en términos de país. ¿Cómo hacemos, cómo diseñamos, cómo discutimos nuestras políticas públicas para revisar su ajuste, que no siempre son eternas, se tienen que ir acomodando a las condiciones sociohistóricas de una comunidad? ¿Cómo las ajustamos? ¿Cómo las reperfilamos? ¿Qué nuevo conocimiento podemos incorporar en el diseño, en la implementación o en la evaluación de la política pública? Estas son preguntas que este informe quisiera responder a partir, de un recorrido, una trayectoria, de un análisis comparado de cuáles fueron las distintas configuraciones de experiencias, que fueron muchas. Ya nuestras compañeras, nuestras colegas de la Comisión de Salud Mental nos van a estar comentando, ilustrando acerca de la cantidad de experiencias que este informe sintetiza, recoge y analiza. Entonces, vale la pena pararse ahí para entrar a este informe. Muy bien, bueno, vamos a él entonces. Vamos directo a hablar de este informe que, como decíamos, se titula Suicidio en Uruguay, revisión de políticas públicas e iniciativas para su prevención. Precisamente en los próximos minutos vamos a estar conversando con Ana Monza, como les decía al comienzo, ella es integrante de la Comisión de Salud Mental de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Después de este trabajo, de esta
de este repaso, de este cúmulo de políticas públicas que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, ¿qué primeras conclusiones tú destacarías, Ana, en cuanto a qué nos dice de nosotros eso que hicimos y dónde estamos parados hoy para mirar hacia el futuro? Sí, bueno, en realidad quizás un aspecto importante a destacar en esto que tú decías es esto de que las recomendaciones, tal como venían diciendo Wilson y Luis, van a abarcar un montón de aspectos diversos, justamente tan diversos como bueno, los componentes y los elementos que hacen a un fenómeno tan complejo como el suicidio. Uh-huh. Entonces tenemos una diversidad de recomendaciones que recoge este informe y que podríamos quizás como intentar agrupar en algunos aspectos más como generales, ¿no? Pero es verdad que es un documento que ofrece 10 recomendaciones, más de 10 recomendaciones, y eso es para destacar, más allá de que las sinteticemos a la hora de compartirlas. Hay algunas que claramente tienen que ver con la línea de política pública, en el sentido de la rectoría que tiene que tener el Estado en relación a el seguimiento y la aplicación de las políticas, y generar indicadores, programas con financiamiento propio, que generen indicadores que luego puedan ser tomados para validar o para refrendar o para mejorar el diseño de los programas y de los proyectos, y que de alguna manera tomen la prevención del suicidio y la atención a la conducta suicida y al suicidio como un tema de Estado, y que de alguna manera se garantice a través de esa visión, esto que decía Wilson al principio, que tiene que ver con garantizar la intersectorialidad, porque la integralidad de las políticas lo vemos en toda la trazabilidad que hemos hecho, que se ha hecho en este informe, y todas las acciones tienen ese costado de integralidad, pero ¿cómo hacemos para garantizar? Después, esto de poder dar cuenta a un tiempo de lo universal, porque es necesario poder pensarnos como país, a la vez que lo local. Eso está clarísimo, que es necesario empezar a desarrollar, a recoger y a desarrollar acciones también en lo local, y bueno, desde ahí hay como una intención de fortalecimiento de las unidades departamentales de suicidio, ¿no? De lo que se llama las departamentales, que son espacios que articula el Ministerio de Salud. Esos espacios departamentales tienen que tener su propia financiación, su propio presupuesto, y poder tener autonomía para ajustar las líneas estratégicas a las realidades de lo local. Después hay algunos aspectos que tienen que ver, por supuesto, con lo asistencial. Siempre lo hemos comentado con Cecilia, esta cuestión de no minimizar, ¿no? Que lo intersectorial no invalide o no minimice o no solape, que también lo decía Wilson, esta cuestión de la importancia de tener servicios de salud y de atención a la salud mental robustos, accesibles y basados en evidencia. ¿Sí? Que los tratamientos y los abordajes recojan las mejores prácticas, pero que estas prácticas tienen necesariamente que tener un correlato hay en el mundo probada evidencia acerca de tratamientos que son más eficaces para ciertas poblaciones, y es necesario aprender de eso y poner dentro de los contenidos de las formaciones de grado de las profesiones vinculadas a la salud el contenido expreso y formación, después también formación permanente, formación continua para las y los profesionales de la salud en relación a este tema. Otro punto importantísimo de recomendación es generar buenos registros en relación a los intentos, porque tener evidencia acerca de los intentos es fundamental para cualquier política, cualquier diseño de política vinculada a la salud y a la prevención del suicidio, porque la línea de base que tenemos es el suicidio, es la muerte. Necesitamos indicadores que recojan los intentos y que sean buenos indicadores, no proyecciones, ¿sí? Y después hay otros temas que quizás hay que seguir explorando, que tienen que ver con, por ejemplo, el acceso a medios. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, esto de poder limitar el acceso a medios, es algo que está expresamente indicado en los documentos.
Ahí en Uruguay tenemos algunos métodos vinculados al suicidio que son hegemónicos, ¿no? Más que otros, y ahí bueno, hay que poder generar acciones específicas. Y por otro lado, esto que tiene que ver con el tratamiento de las noticias a través de los medios de comunicación, ¿no? Cómo se aborda, cómo se trabaja. Y finalmente, una recomendación que surge de este informe, y creemos que es interesante darle esta importancia, porque de alguna manera es como comienza el informe también, que tiene que ver con el lugar y la importancia de la sociedad civil organizada en relación a este tema. Hay que poder jerarquizar este movimiento social que tiene que ver con personas profesionales que se organizan, pero también con los familiares, con los supervivientes, con los sobrevivientes también, que tengan voz, que tengan participación sustantiva en los espacios de diseño de las políticas, poner como primera acción de estos últimos 30 años la que tuvo el movimiento de último recurso, esa organización civil, para destacar que en ese momento, en el año 89, fue el movimiento social el que instaló el tema, la preocupación, y si vemos la gráfica, ¿no? En ese continuo, vemos años en los que no hubo ninguna acción y siguió siendo la de último recurso la acción que marcó ese punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, esto se ve en el informe, en las gráficas, ha habido quizás el año en el que hubo más acciones y ahí hubo como un continuo fue el año 2016. Sin embargo, si lo pensamos, si vemos el 2016 a la luz de la tasa de suicidios de ese año, fue alta en relación a los años anteriores y posteriores. Entonces, este análisis de, por un lado, la tasa y por otro lado, las políticas y las características de esas políticas y el impacto que tuvieron, es un aspecto muy interesante que trae el informe. Uh-huh. Bueno, precisamente, ¿no? El informe no solo recopila el cúmulo de acciones que se han llevado adelante desde la política pública, sino que también presenta datos que son relevantes para entender cómo viene desarrollándose esta problemática en el país. La doctora Cecilia Craco nos va a comentar a propósito de esto, ¿no? De cuáles eran los objetivos que ustedes se trazaron al momento de delinear este informe y que finalmente entienden que vale la pena destacar, ¿no? Como en la primera página, ¿no? Para entender el fenómeno y lo que ocurre hoy en día en nuestro país. Bien. Como comentaron, luego del objetivo y de definido el objetivo general de este trabajo, nosotros nos marcamos una serie de objetivos específicos que tenían que ver primero con esto de la búsqueda, la selección y el análisis de materiales de distinto tipo. Buscamos materiales que tenían que ver con políticas públicas, leyes, decretos, materiales académicos, campañas. Fuimos muy amplias en tratar de recopilar todo lo que fuera posible y que tuviese que ver con el abordaje del suicidio. También luego nos pareció importante, porque enseguida nos dimos cuenta que íbamos a tener una cantidad de material importante, definir algunos ejes de análisis comunes para todos esos materiales. Y ahí sí tomamos la decisión de elaborar 2 matrices de análisis de esos materiales, uno para todo lo que era campañas, políticas, leyes, reglamentación, y otro para material de tipo académico. Luego, en particular con todo lo que refiere a las acciones en sí, no tanto con el material académico, intentamos categorizar esa información, sobre todo prestando atención a cuestiones que tenían que ver con el fundamento de esas acciones, aspectos que hacían a su definición e implementación, y especialmente buscar indicadores de evaluación. ¿Qué decían esos documentos o qué había en esos trabajos que pudiese referir a una posibilidad luego de evaluar el impacto que había tenido? Y luego, en base a todo eso, y como comentábamos recién, elaborar una serie de recomendaciones o sugerencias. Uh-huh. Lo primero que hicimos fue tomar materiales de las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. También consultamos algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis que recopilan muchos resultados de investigación para que nos ayudara de alguna manera a elaborar como ese marco de referencia de donde nosotros tomamos los ejes de análisis de lo que encontramos aquí en Uruguay. En particular, nos tomamos muchos materiales específicos generados por
por la Organización Mundial de la Salud para la Prevención del Suicidio, que dan cuenta de esto de las 4 grandes acciones para la prevención del suicidio, que tiene que ver con esto, con limitar el acceso a los medios de suicidio, trabajar en cómo se comunica, ¿no? Y con los medios de comunicación en el abordaje de qué se habla, cómo se plantean estos temas. También una cuestión que tiene que ver con la adolescencia en particular, y esto con un foco importante de tratar de generar desde la promoción acción para que en la etapa de la adolescencia se generen capacidades de afrontamiento, de abordar situaciones vitales que son las que serán en la vida y en la trayectoria de cada persona. Y por último, esto de la detección, el registro y el seguimiento de los intentos de autoeliminación. Tomamos esas 4 acciones para analizar luego en nuestros materiales y también los pilares que hacen posible que esas acciones puedan tener alguna chance de éxito, ¿no? Cuestiones que hacen eso, al presupuesto, a la implementación, a la intersectorialidad, a los actores, destinatarios y demás. Tomamos, no porque fuese un objetivo explícito de este trabajo, porque se tendría que haber hecho mejor si ese hubiese sido el objetivo, pero sí que nos sirvió mucho tener como contraste o como correlato la evolución en la tasa de suicidio desde 1990 hasta la fecha. Y bueno, las gráficas que se presentan ahí, que se presentan en la diapositiva que ustedes están viendo, muestran esto, ¿no? Un ascenso sostenido en las tasas, un pico en el 2002, pero un pico que superamos en el 2021 y ya sabemos que volvimos a superar en el 2022. Después adelanto algo ya de los números y de los resultados. Respecto a la producción académica, aclaro que con esta salvedad de que buscamos en material digitalizado, nosotros recopilamos un total de 99 documentos de autores uruguayos publicados en el Uruguay. No revisamos materiales que hayan sido publicados en revistas o en otros medios fuera del país. Ahí lo que nos encontramos es un aumento sostenido de la producción académica a partir del 2014. Hay como desde la academia mayor atención puesta en el tema y lo interesante además es que la producción viene de distintas disciplinas, ¿no? De psicología, pero también de la medicina, de psiquiatría, de enfermería, de ciencias sociales, y eso es algo que tiene mucha coherencia con esto de la multidimensionalidad que tiene el fenómeno. También después hicimos foco en particular en todo lo que eran tesis de posgrado y artículos publicados en revistas científicas, porque eso, por el alcance de ese tipo de documentos, iba a ser más sencillo hacer este análisis respecto a qué objetivos se habían marcado esos trabajos. Y ahí lo que pudimos ver es que los objetivos, no en todos los casos, pero sí mayoritariamente, estuvieron muy focalizados en comprender la conducta suicida o tratar de analizar, sobre todo en los casos en los que se trabajó con personas que hicieron intentos de autoeliminación, cuáles eran los factores de riesgo. Y eso es absolutamente necesario, es muy importante, pero digamos que ahí hay un foco que es mucho más fuerte si lo comparamos, por ejemplo, con producción académica que haya intentado evaluar de alguna manera el resultado de una intervención. Ahí encontramos menos trabajo y encontramos quizás un debe también. Ahora escuchábamos a Cecilia hablar de los objetivos que ustedes se habían planteado, entre ellos el recopilar la cantidad de acciones que se hicieron a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. ¿Qué encontraron en ese sentido? Y bueno, en ese sentido lo que refleja el estudio es un total de 56 acciones, contando, como decíamos antes, iniciando en el año 89 esta organización civil, Último Recurso. Y bueno, en esas 56 acciones, que es verdad que en ese rango de fechas y de años hay un montón de años que aparecen sin acciones, y después muchas acumuladas en los últimos años, a partir sobre todo del 2016, donde hubo un hito y luego más y menos. Y bueno, en esa diversidad de acciones, como decía antes Cecilia, hay leyes, hay decretos, hay guías técnicas, hay intervenciones más de tipo preventivo, hay cuestiones vinculadas a la educación. Bueno, se refleja esta intención de integralidad y de intersectorialidad. Sin embargo, también se puede ver como resultado del informe
que aparecen en este análisis longitudinal algunas fragilidades o algunas debilidades que sería importante empezar a tomar en cuenta a la hora de continuar definiendo acciones para la prevención del suicidio. Por ejemplo, ¿alguna que puedas destacar? En ese sentido, una muy, muy importante es esto de poder diferenciar lo que tiene que ver con la evaluación de acciones, que sin duda es muy importante, es necesario evaluar la política pública y generar aprendizaje en relación a eso, pero también contemplar que es muy importante mejorar la calidad de los registros en torno a los procesos, no solamente a los resultados, sino también documentar todo lo que tiene que ver con las acciones que se van implementando, recoger información y reformular. En ese sentido, insistir en la importancia, por ejemplo, del registro de los intentos de terminación. ¿Por qué? Porque ese registro tiene un impacto directo en las prácticas asistenciales, porque acá hay una responsabilidad también de los servicios de salud. Es importante que los servicios de salud ajusten sus prácticas, ¿no? a esta idea de el seguimiento de la situación de una persona que transita un intento de autodeterminación y desarrollar prácticas sostenidas de cuidado, de seguimiento y de articulación también con otros actores. La otra quizás fragilidad que se pudo ver en el estudio es esto que tiene que ver con definir la importancia de trabajar desde la perspectiva de género, pero no siempre es posible identificar en las acciones que realmente están transversalizadas por género. En el Uruguay, igual que en el resto del mundo, el género es un factor importantísimo y determinante para pensar y para comprender los intentos y los suicidios. Está claro. Bueno, si les parece, pasamos a los comentarios finales. Escuchamos recién tanto a Cecilia Craco como a Ana Monza algunos de los objetivos que se habían planteado para este informe, cómo lo llevaron adelante y finalmente qué plasmaron en estas páginas que desde ya los invitamos a leer. Pero tal vez, doctor Beña, los comentarios finales que le ameritan a raíz, ¿no?, de esta recopilación de las acciones, como hablábamos, y también de las recomendaciones que en el informe hay. ¿Qué destacaría en el final? En ese sentido, quisiéramos destacar que la intención de OPS, en diálogo con las contrapartes nacionales con las cuales venimos hablando de este tema, es poner a trabajar las recomendaciones del informe en la realidad concreta. En ese sentido, a partir de interacciones con la Intendencia de Río Negro y otros actores sociales relevantes en el Departamento de Río Negro, como la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República en su polo CENUR Litoral Norte, allí se está impulsando un plan departamental de salud mental que recoja todas las acciones que ya se vienen desarrollando en el departamento. En el departamento de Río Negro hay un equipo de trabajo intersectorial liderado por el Ministerio de Salud Pública, que tiene una trayectoria importante, que viene desarrollando acciones y específicamente en este tema el esfuerzo en el cual también estamos solicitando cooperación técnica a la Coordinadora de Psicólogos es nutrir esos esfuerzos departamentales, ese trabajo interinstitucional que ya se está haciendo con estas recomendaciones. Porque una de las recomendaciones en particular es que las acciones tienen que contemplar las particularidades de lo local, del terreno, de las culturas y las trayectorias familiares, comunitarias. Entonces, poner a trabajar las recomendaciones en los esfuerzos que ya están haciendo un conjunto de instituciones en el departamento es lo que tenemos por delante, y allí veremos cómo articulamos esta cuestión de cómo mejoramos acceso a alguien que quiere escuchar, a una persona con ideación suicida, que pueda escuchar con una mínima capacidad de contención, una mínima capacidad de una primera respuesta oportuna, hasta cómo hacemos el tránsito a un equipo más especializado, con psicólogos, con psiquiatras, y cómo luego sigue el acompañamiento y el cuidado a lo largo del tiempo de esa persona, hasta que claramente cambien esas condiciones por las cuales en algún momento expresó con sus actos: no quiero vivir así.
Entonces, ese trabajo es parte de lo que se estará tratando de hacer en Río Negro. Ver cómo en Río Negro se puede hacer esta cuestión de diversificar acciones en función de las realidades de varones y mujeres en el departamento, cómo se puede potenciar los esfuerzos institucionales para que cada institución dé lo mejor que tiene de la forma más articulada con las demás instituciones para que la población se beneficie de los esfuerzos tanto del sector público como del sector privado. Muy bien. Carrizo, comentarios finales ante esto que escuchamos. Sí, bueno, esto que venimos de escuchar es parte de lo que nuestra coordinadora tiene el mandato institucional para hacer. Es decir, producir conocimiento, estar involucrada en los asuntos públicos, dialogar con los actores pertinentes para contribuir con algunos temas en donde nosotros tenemos que tener voz y hacerla sonar. Y por eso nos parece tan pertinente estar hablando de esta situación problemática de alta sensibilidad social como es la prevención del suicidio en Uruguay. Y contribuir a que los actores tengan mejor información, más calificada, y que haya un aporte a la rectoría de estos asuntos desde las autoridades competentes para trabajar en esto, y no solamente en las autoridades, sino en los centros de salud, en los centros educativos, en los centros comunitarios, en los centros deportivos. Aquí hay una vocación de nuestra institución de generar también sensibilidad ciudadana frente a estos temas. Y eso para nosotros es muy importante. Contribuir con un debate público sobre estos temas con medios de comunicación responsables, comprometidos, informados, creo que es un aporte al avance de la ciudadanía, a una sociedad que, como bien dice el objetivo 3 de desarrollo sostenible de la Agenda de Naciones Unidas, debemos lograr la salud y el bienestar integrales, de manera integral. Esto es un aporte a eso, por eso nos sentimos tan felices y satisfechos de contribuir a eso. Muy bien. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta instancia de reflexión y los invitamos a que puedan leer este informe completo de suicidio en Uruguay, revisión de políticas públicas e iniciativas para su prevención, realizado entre la Comisión de Salud Mental de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud, el cual pueden encontrar en la web de la coordinadora y también en la web de la OPS aquí en Uruguay. Fue un gusto. Gracias.